Nos traemos, ahora Siendo sí. las 17 horas 4 minutos del 2 de julio de 2021, les doy la bienvenida a Mundo Interior. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos. Gracias, Silvia, por estar acá. Habrán observado el nuevo look de Santiago. Ahora se sacó, le dio pena, se sacó el gorro. Ahora está. Pero bueno, hoy tenemos con nosotros a Cecilia Irene Sosa. Y ella, bueno, es, es licenciada en Kinesiología y Fisiatría. Es nuestra segunda kinesióloga que entrevistamos en este programa, pero cada una con su particularidad. Además se dedica a acupuntura. ¿Se dice acupuntora? ¿Se dice? Sí. Acupuntora. Y es docente de medicina china e instructora de Shinen King Gong. ¿Lo dije bien? Más o menos, ¿no? Sí, muy bien. Qué grande. Eh, bueno, después ha sido actriz, profesora de enseñanza primaria y tiene, bueno, como ya les dije, formación en acupuntura, pero también en medicina tradicional china, en temas de acupuntura bioenergética. Ha sido formada en Tuinan, que es masoterapia medicina china. Después en diversos tipos de acupuntura, osteopatía visceral, y ha hecho estudios de profundización en acupuntura en el Hospital de Beijing y instructora de nivel 1 en Zhi Chi Kung, nivel 1 de Beijing también. Y su experiencia laboral, bueno, ha sido y sigue siendo profesora de entrenamiento corporal en la Escuela de Formación de Titiriteros Ariel Bufano del Teatro San Martín, también profesora de entrenamiento corporal del elenco de Titiriteros, profesora de arte marcial en Tai Chi, Chi Kung, Yoga chino y el Pacua. A la fecha continúa siendo profesora de medicina china y a la vez continúa con la atención de acupuntura en su propio consultorio. Bueno, para nosotros es una alegría tenerla con nosotros por su calidez personal y por su especialidad, que es sin duda apasionante y será capaz de desasnar. No desasnarnos, no, porque eso es difícil a nosotros tres, pero al menos nos va a instruir un poquito al respecto, que es un mundo que desconocemos o conocemos solo de mentas. Muchas gracias, Cecilia. Te dejo la palabra. Gracias, Carlos, gracias por la invitación. La verdad es que a partir de que surgió la posibilidad de compartir este espacio, tuve que hacer como una introspección acerca de qué es lo que quería compartir, ¿no? Vinculado a qué es lo que más me conmueve de todo lo que hago, que ya hace muchos años que hago, y por ahí ya es mi rutina y es lo que para mí es conocido, pensar en desde la medicina china en lo que es salud y enfermedades de ese concepto. Al dar clases de medicina china, yo trabajo fundamentalmente con alumnos que recién empiezan, primer y segundo año, en un centro acá en Argentina, un centro de formación, lo que es abrir un poquito las mentes al concepto de la medicina china, justamente es un desafío que me encanta, porque está vinculado a un modo de ver la vida. ¿No? Yo siempre uso el ejemplo de que cuando empezamos a estudiar medicina china hay que sacarse el anteojo y ponerse otro, o al menos ampliar el anteojo, o saber que va a ser fuerte
la incorporación de ese conocimiento, ¿no? Fuerte en cuanto a transformación. Porque todo lo que es el concepto natural de la existencia de la energía, del chi, de esa palabra que a mí me gusta más usar, ki, se dice chi, ¿no? En chino está todo este tema de cómo se escribe y cómo se pronuncia. El concepto de energía, que es un concepto que incluye a todas las cosas de la naturaleza y del mundo y de todo lo todo, es muy fuerte de entender y tratar de incorporar, no como una información, sino como una manera de ver las cosas y sentir las cosas, y entonces uno está obligado a cambiar de lugar y mirar de otra manera, y eso a mí me encanta, me encanta poder promover eso, bueno, tanto con la gente que se forma en medicina china como con los pacientes que vienen al consultorio, que muchos vienen por recomendación, no porque necesariamente les guste la acupuntura o quieran hacer medicina china, sino porque dicen, bueno, me dijeron que la acupuntura sirve, entonces a mí me gusta mucho poder compartir con las personas lo que implica este tipo de medicina o este tipo de filosofía, esta mirada, ¿no? En ese sentido, estuve buscando entre los materiales que tengo y les voy a compartir, les voy a leer de un libro de un señor que se llama Giovanni Maciosia, un italiano que falleció hace poco, que fue una de las personas que hizo, digamos, que pudo escribir en español material de medicina china, uno de los grandes, digamos, de la medicina china. Leo un par de párrafos con relación a esto del chi y de la energía. Dice que tanto en la filosofía como en la medicina china, el cuerpo y la mente no se ven como un mecanismo, por complejo que sea, sino como un vórtice de chi en diferentes manifestaciones que interactúan entre ellas para formar un organismo. El cuerpo y la mente no son más que tipos de chi. El chi es la base de todo y el resto de las sustancias vitales no son más que manifestaciones de chi en varios grados de materialidad, desde lo más material, como los líquidos orgánicos, hasta lo totalmente inmaterial, como la mente. Desde el principio de la civilización china hasta la época moderna, los filósofos chinos han contemplado el concepto de chi como un carácter chino que indica algo material e inmaterial. El carácter de chi, el carácter habla del ideograma, demuestra que claramente que puede ser tan etéreo e inmaterial como el vapor y tan denso y material como el arroz. Asimismo, muestra que el chi es una sustancia sutil derivada de otra más burda, como ocurre con el vapor que se genera al cocer el arroz. Resulta muy difícil traducir la palabra chi. A pesar de existir varias traducciones, ninguna de ellas se acerca con exactitud a la esencia del chi. Se ha traducido como energía, fuerza material, materia, éter, materia, energía, fuerza vital, fuerza de la vida, poder vital y poder de movimiento. La razón por la cual resulta tan difícil de traducir correctamente radica precisamente en la versatilidad de su naturaleza, por la cual puede asumir diferentes manifestaciones y ser varias cosas en diferentes situaciones. La manera en que se traduce la palabra chi depende del punto de vista escogido. La mayoría de los físicos modernos probablemente afirmarían que chi debería denominarse energía, ya que expresa el continuum de materia y energía tal como lo entiende la física. El chi es la base de todos los fenómenos del universo, un puente entre las formas toscas y materiales y entre las energías tenues, etéreas e inmateriales. Esquiva, por tanto, el dilema sobre el cual se ha centrado la filosofía occidental desde los tiempos de Platón hasta nuestros días, es decir, la dualidad y el contraste entre el materialismo y el idealismo. La filosofía occidental ha considerado siempre la materia bien como algo totalmente independiente de la percepción humana o por el contrario como un mero reflejo de ideas. La infinita variedad de fenómenos en el universo es el resultado de la continua reunión y dispersión del chi, que forma fenómenos en diferentes grados de materialización. Esta idea de agregación y de dispersión del chi fue abordada por muchos filósofos chinos a lo largo de la historia.
menciona a un filósofo que se llama Chan Sai, que desarrolló el concepto de chi. Postuló que el gran vacío no era solo un vacío, sino chi en un estado de continuidad. Afirmó que el gran vacío solamente podía consistir el chi. Además, desarrolló la idea de que la condensación y la dispersión del chi daban lugar a la infinidad de fenómenos existentes en el universo. Sostuvo que el estado de extrema agregación del chi daba origen a la forma en sí, a la sustancia material. Según Chan Sai, el gran vacío está formado por chi. El chi se condensa para dar lugar a una multitud de cosas. Estas, por necesidad, se desintegran y retornan al gran vacío. Si el chi se condensa, se puede ver, y las formas físicas aparecen. El chi en dispersión es sustancia, así como en condensación. La vida humana no es más que la condensación del chi, y la muerte es la dispersión del chi. Cada nacimiento es una condensación y cada muerte una dispersión. El nacimiento no es una ganancia, la muerte no es una pérdida. Al condensarse, el chi se convierte en un ser viviente. Cuando se dispersa, es el substrato de las mutaciones. Estos párrafos que elegí tienen un resumen de lo que, cuando pensamos en el chi y cuando pensamos en lo que es un ser humano, nos trae la idea de la espiritualidad en esa materia, ¿no? Porque podemos hablar de los meridianos de energía, del concepto de que en este cuerpo material que nosotros conocemos, porque lo tocamos, porque lo olemos, porque lo podemos sentir, sabemos que no es solamente materia y que hay una energía que lo recorre y que hay toda una lectura y unas leyes que se ha elaborado a lo largo de muchos años. La medicina china tiene eso, que tiene muchos años detrás. Y podríamos hacer una exposición de cuáles son esas leyes, qué meridianos circulan por donde circulan, cómo se tratan, cómo se vinculan las enfermedades. Podemos, no sé, que por ahí no es lo común, relacionar las estaciones del año con las partes del cuerpo, las emociones con las partes del cuerpo, entender por qué un punto en una mano tiene que ver con la cabeza. Es decir, podríamos hablar de medicina china y es fascinante. Lo que a mí me conmueve siempre que pienso en estas cosas es cómo la posibilidad de ver el cuerpo de otra manera, un cuerpo integrado por materia y energía, habilita la posibilidad de una espiritualidad. Y cuando hablo de espiritualidad no hablo necesariamente de creencias o de religiones, sino de un aspecto espiritual que tenemos los seres humanos y que está en todas las cosas. Y a la vez la posibilidad que tenemos, cuando entendemos el cuerpo de otra manera, de generarnos movimientos, generarnos procesos dinámicos y de cambio y de transformaciones independientes de la medicación, hasta incluso independientes de una aguja y acupuntura. Yo siempre digo que a mí me gustaría mucho sentir que puedo llevarme a mí misma incluso sin la acupuntura. La acupuntura sería para mí como un remedio, ¿no? Cuando ya uno está digamos, enfermo y necesita que lo ayuden con un recurso como el de las agujas. Y me parece fascinante, es lo que hago y es fantástico. Pero incluso, yendo un poquito más, digo, qué fantástico sería que con las prácticas como las del Qigong o el Tai Chi, o las prácticas que involucran sí o sí esta concepción de materia y de energía, como si pudiéramos, y de hecho hay gente que lo hace, si pudiéramos no necesitar
de recursos externos para llevar una buena vida, digamos, ¿no? Y cuando digo llevar una buena vida, no lo pienso solamente en términos de salud o enfermedad, de no enfermarme o no. Yo siempre me gusta pensar y compartir con los alumnos y pacientes el hecho de que no se trata de no enfermarnos. Yo siempre digo, ojo, que no crean que porque saben medicina china ahora no nos vamos a enfermar. No, no es así. Sino de tener otros recursos y otras maneras de entender los procesos para adelantarnos a la caída en la cama, digamos, ¿no? O sea, adelantarnos a los procesos ya más graves, ¿no? Y como, bueno, la medicina china tiene una mirada y una comprensión de cosas que van pasando y que uno se puede anticipar y saber, ojo, que te estás desequilibrando, te estás desarmonizando, ¿no? Mucho antes de lo que en Occidente se considera enfermedad. Pero incluso más, uno diría, ¿y por qué no pensamos en cómo hacer, qué elementos, de dónde tengo yo recursos propios para mantener un funcionamiento lo más armónico posible, ¿no? ¿Qué cosas no sabemos en Occidente que sí son más moneda corriente tanto en China como en los países más que tienen estas líneas antiguas de trabajo? Todos los conceptos que también en el yoga se trabajan, los conceptos de zonas en el cuerpo que acumulan energía, que condensan, que movilizan energía por el cuerpo, todo lo que es el concepto de una vida mínimamente armónica, ¿no? O sea, ¿por qué esperar a caer en el desastre de, uy, no doy más, llama al doctor, ¿no? O no doy más, llama al terapeuta que sea, ¿no? Y vuelvo a decir, no se trata ni ahí de pensar que no nos van a pasar cosas, o que no nos tienen que pasar cosas, sino de tener recursos para que la vida que nos toque sea de la mejor manera posible llevada. Y también en esto de que la vida sea lo mejor posible llevada, incluye el saber para qué uno está, ¿no? O sea, yo empiezo con la acupuntura y termino enseguida en el sentido de la vida, no lo puedo evitar, me pasa eso, porque va todo junto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la desarmonía, porque uno está como corrido de eje y porque está medio tironeado, ¿no? Entonces se empieza a indagar en esta manera de comprensión del ser humano, como, no sé, cuando hay personas, tengo un montón de anécdotas de pacientes que vienen como diciendo, porque yo soy una tarada, porque no puedo tal cosa, o porque yo soy, o sea, que es gente que se viene como castigando mucho, y uno empieza a indagar un poquito por eso y le muestra, mirá, no es que sos tarada, es que te falta energía no sé, del hígado, de los riñones, tu energía está en menos, entonces cuando la energía está en menos, no puede funcionar plenamente, no es una cuestión de valores morales, sino de que no se puede, cuando no hay energía no se puede funcionar. Y cuando uno tiene menos energía, como cuerpo y materia, digamos, cuerpo es materia y además energía y pensamiento es toda una unidad, cuando uno tiene poca energía piensa y mira el mundo desde la poca energía. Y cuando uno está pleno, piensa y mira el mundo desde un estado de mayor plenitud. Y los pensamientos son distintos y las proyecciones son distintas. Entonces, lo que a mí me apasiona de esta visión es saber que tenemos como seres humanos grandes potenciales en nosotros mismos y que hay líneas de trabajo físico, energético, terapias como la acupuntura, como el qigong y demás, que habilitan a que uno pueda encontrarse un poquito mejor con uno mismo, ¿no? A veces pasa que hay personas que yo incluso les pregunto, digo, bueno, cuando recuperes energía, ¿qué vas a hacer con eso? ¿No? ¿Y ahora qué?
recuperes energía y estés bien, ¿no? Que para eso se supone que trabajamos. Y a veces ahí dejan de venir, ¿viste? Porque entramos en crisis, ¿no? Porque ahí uno llega a la cosa de, bueno, ¿qué es lo que querés? ¿Para qué estamos? Y bueno, en cierta manera, eso es lo que a mí me conmueve mucho como tarea en relación al trabajo que hago desde la medicina china, también desde el Chinen Chikun. El Chinen Chikun es una manera de trabajar el Chikun relativamente moderno, con todos los fundamentos del Chikun. El Chikun cuando pensamos en Chikun, hablamos de una manera de trabajar, digamos, cuerpo y mente, donde sí o sí la mente sigue lo que uno hace, ¿no? Digamos, como un ejemplo, yo puedo hacer un movimiento gimnástico y estoy haciendo el movimiento gimnástico y capaz que estoy pensando si sonó el timbre o lo que suceda, y estoy haciendo mi gimnasia. Si yo esto lo quiero trabajar como en Qigong, mi mente va a estar puesta en todo lo que sucede a nivel energético, a nivel los músculos que se mueven, o lo que yo quiera enfocar. Digamos, el enfoque de la mente es esencial en cualquier práctica que se diga de Qigong. El Chinen Chikun es un Chikun que específicamente plantea eso, el buen uso de la mente, ¿no? Y el buen uso de la mente para tomar la energía tiene una concepción que habla de la energía original, de que en el universo hay una energía original que impregna todas las cosas, y que esa energía que uno le puede poner la información que quiera, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo si hablo de una enfermedad, esa es una información, la información de, no sé, un tumor, por decir algo, ¿no? Si yo quiero cambiar esa información en mi cuerpo, puedo practicar para tomar energía, para que llegue energía sin información y ese tumor se movilice, ¿no? Esto que lo digo así en 2 palabras, tiene bastante trabajo detrás, ¿no? Pero entonces ese concepto de que uno puede y tiene recursos en su organismo, zonas que toman más energía, zonas más receptivas, puertas, ¿no? Puertas de entrada y salida de la energía, y conexión, y usar la mente para que la mente maneje buena información, a mí eso me conmueve un montón, porque me hace sentir más, no sé, me hace pensar que la posibilidad de la libertad existe, de la libertad interior, ¿no? De que uno tiene posibilidades de trabajo con uno mismo para no estar dependiendo de otras personas, ¿no? Un poco eso es lo que me circula en este momento. Muchas gracias, Cecilia. Eso. ¿Qué es una vida armónica? Una vida armónica la entiendo como una vida que circula con la tensión justa. Digamos, si quiero sacar una manzana de un árbol, hay una tensión, un esfuerzo, un direccionamiento para obtener eso que quiero, ¿no? Y que necesito porque la manzana me va a alimentar. Armónico sería que yo pueda elegir esa manzana y que si considero que eso me hace bien, tener acceso a eso, por un lado. Armónico sería que tenga la energía suficiente para poder tomarlo. Armónico también incluiría que yo entienda que tengo que cuidar ese árbol para que esa manzana crezca, o sea que mi pensamiento esté vinculado al entorno que me rodea, entonces cuál es mi responsabilidad sobre el entorno y qué me devuelve el entorno a mí, y vamos fluyendo. Y incluiría en esto de la atención, incluiría, por ejemplo, que yo pueda agarrar la manzana que necesite y no tenga miedo de si esta noche va a haber tormenta y mañana no hay ninguna manzana más, y si vienen y me sacan la manzana, o sea,
para todo hace falta energía, pero cuando uno utiliza mucha energía o le falta energía y eso lo hace tensionar y lo hace pensar desde el miedo, desde la depresión, desde la angustia, lo que sea, innecesariamente, y ahí ya se pierde un poco el concepto de armonía, digamos, ¿no? Es decir, que las cosas vayan en la vida cotidiana de las personas, en lo que cada persona quiere, y ahí entra esto de ojalá que cada uno sepa y se encuentre y sepa para qué está, y no necesariamente por uno, sino porque somos un cuerpo. Yo creo mucho en el concepto de cuerpo. Creo, por ejemplo, que en este momento estamos los cuatro generando un campo de energía y estamos compartiendo y hay un ir y venir aún desde el aparente silencio. Esto es armónico, por ejemplo, ¿no? Yo lo siento armónico, siento que a mí me gustaba poder compartir esto, que ustedes están haciendo algo que es buenísimo en cuanto a conocer personas y que esas personas compartan. O sea, que las cosas vayan y vengan con la menor tensión posible, o la menor tensión innecesaria posible. En ese sentido me parece que es una vida armónica, por ejemplo, ¿no? Que cada uno tenga los recursos propios para vivir lo que tenga que vivir, y que cuando no los tenga la energía para poder buscarlos, tener la capacidad de pedir ayuda, reconocer cuando uno necesita pedir ayuda y poder hacerlo, tener la posibilidad de pensar en el presente, pensar en el futuro e incorporar el pasado de la mejor manera. Es fluir, ¿no? Es el fluir de la energía. Lo que pasa es que es una frase tan hecha que hay que ponerle contenido, porque también estamos, hay mucha cosa que se dice, ¿no? Y a veces también pienso que está bueno silenciar un poco el uso, la zaraza, digamos, ¿no? Porque la frase fluir de la energía, súper, súper usada, pero la verdad es que es eso, porque entendiendo la energía como la materia, lo material y lo inmaterial, y se tiene que circular. Cuando no circula, viene la tensión, viene el acúmulo que no está bueno, digamos, ¿no? A mí, un poco eso. ¿Sabés qué? Hay como un extrañamiento que es necesario para poder entender algo, ¿no? Uh-huh. A veces ese utilización del lenguaje tan desde la letra del lenguaje, digamos, que circula tanto, que se ha convertido para nosotros en un ruido más, ¿no? Sin significado dentro, ¿no? Y perdemos el extrañamiento que requiere y que el asombro, ¿no? Y la apertura. Pasa mucho que se ponen de moda lenguajes y términos y terminan siendo vacíos y alejándonos totalmente o alejándonos mucho de lo que ello implica, ¿no? Y vas a preguntar y yo te corté, Santiago. No, vos sabés que de lo que vos decías me acordé algo que se entrena, digamos, por ejemplo, en las prácticas de Chinen Chikun, es el concepto de mente simple, volver a la mente simple y al manejo de la buena información, ¿no? Mente simple es re difícil en esto de la cantidad de ruido mental que a veces tenemos, esto que vos decís a veces del exceso o el uso y abuso de las palabras sin detenerse a ver qué es lo que estamos diciendo, ¿no? O la intención de lo que uno quiere decir también, no solo de lo que se dice, sino con qué intención se dice, para qué se dicen las cosas, o para qué uno inicia algo. El concepto de mente simple es muy interesante porque no es simplificar, sino
observarse cuando uno está poniendo tensión innecesaria, incluso en el pensamiento, ¿no? Todo el ruido que hay en el pensamiento. Y ahí aparece, si uno puede observarse o escuchar también desde una mente simple, aparecen todos estos, no sé, desde conceptos como el ego o la necesidad de estar un poquito más por sobre los demás, o estas cosas que a veces nos pasan a los seres humanos, ¿no? La práctica incluso del silencio interno, o de la escucha interna, es altamente beneficiosa, digamos, para lo que tiene que ver con la salud. Y eso también ya sería un ejemplo de cosas que uno puede hacer por uno mismo, desde donde uno se mira y desde donde uno mira las cosas, para no enfermarse, para que las cosas fluyan, ¿no? Poder como mirar limpiando un poco más. Pero para eso hay que estar tranquilo, hay que estar tranquilo, que no es quieto atado, ¿no? Sino tranquilo realmente, tranquilo desde el corazón, tranquilo desde la paz interna, ¿no? Hay conceptos muy simples que son muy, muy poderosos para poder estar de una manera, ¿no? Y justamente en la vida moderna que llevamos, como es tan difícil, a veces plantear estas cosas es como, no me pidas que mente simple, no, y lo único que está por ahí diciendo es, sentémonos un cachito, respiremos un cachito, veamos cuán grave es tu problema, ¿no? Me interesa mucho a mí poder aportar miradas distintas, es algo que me gusta mucho hacer. A ver, miremos desde otro lado. Si yo acá tengo esto, si te parás acá, ¿qué ves? Y si te parás allá, ¿qué ves? ¿No? Ampliar la mente, la mirada sobre las cosas. Un poco porque para incorporar otras filosofías y demás, uno tiene que poder ampliar, ¿no? Ser flexible y ver después cómo eso se hace parte del ser, pero la importancia de ampliar, de escuchar de otra manera, de mirar de otra manera, y a ver cómo es esto. Siempre pienso eso, digo, a ver, 2 pasitos para atrás, a ver cómo se ve 2 pasos más atrás las cosas, a ver qué nos hace perder el ruido cotidiano, ¿no? La vorágine, ¿qué estoy perdiendo? A veces creo que por ansiosa y controladora podría pensar también que digo, no me quiero perder de nada, entonces quiero ver más cosas. Pero más allá de eso es, ¿qué es esto que vivimos, ¿no? ¿Qué es la vida? O sea, bueno, viste, me pongo una aguja y ya me pasa eso. ¿Sabés qué? Está muy bueno pensar, como decís vos, desde otro lado. Yo me quedé en un momento cuando hablaste, y para seguir con la pregunta de Carlos, cuando hablaste en un momento de, bueno, ahora que estás equilibrado, ¿no? ¿Qué vas a hacer con esa energía? Y yo pensé en una de las pocas actitudes éticas, exis, se dice en griego, que es, digamos, tengo presente y doy en clase, y que es una definición de la virtud aristotélica, ¿no? Y de las pocas prescripciones de la filosofía que puedo tener, hay algunas, pero una que tengo siempre muy presente, que es el aureas mediocritas, ¿no? Que dice Aristóteles, de el medio dorado, es decir, buscar un comportamiento que esté entre el exceso y la deficiencia, ¿no? Un comportamiento por eso pensé en esto que preguntaba Carlos, ¿qué es la vida armoniosa? Si vos tuvieras que decir desde tu trabajo, digamos, porque veo que es algo muy amplio,
alguna pauta o una pauta tan sencilla o tan directa, ¿no? Como este consejo aristotélico de su Ética Nicomaco, digamos, en la cual uno puede directamente, porque esto es muy fácil, digamos, ¿no? Uno se toma una copa de vino, está bien, dos, y ya sabe, ¿no? Que Aristóteles le diría, y la tercera no, pero tampoco digas que no querés vino, o sea, ni una cosa ni la otra, digamos, es algo que siempre tengo un poco presente porque tiene una sencillez en lo virtuoso de su accionar, digamos, ¿no? En todo caso, ¿podrías encontrar algún tipo de paralelo con las terapias que manejas vos? ¿O hay algo Antes debería hacer un paréntesis. Nunca te vi tomar solo 2 copas, vos te digo. No Por sé eso cómo, en lo qué tengo lado de la presente. balanza estaba, o a lo mejor la medida tuya es otra, pero sí. Cada vez que Carlos me invitaba a cenar era tremendo. Tenía que mandar a los pozos para que basta. Vale. Y Maxi, el griego, le gustan tomar de a cajones cerveza. Únicamente. Yo soy de cerveza. Ni Bueno, shot, ni botellas, sino cajones de cerveza. Cajones. tienen buenos hígados, eso habla muy bien de sus hígados, está buenísimo. Porque el problema no es... Yo quiero atenderme con Cecilia, la verdad. Pero mira, ¿sabés lo que Habla muy bien de vos. Lo que refleja que tenemos buen hígado, que nos aguantamos los 3 hace mucho tiempo, mira. Eso hace es. todos los semanas. Claro, mirá, el tema no es cuántas copas, sino cuántas copas le hace bien o no a cada uno. Y eso tiene que ver con lo que uno pueda conocer de uno. Y yo siempre digo, cuando se habla del famoso autoconocimiento y todo eso, el autoconocimiento es saber qué es lo que me hace bien y qué es lo que no me hace bien. Y cuando no estoy pudiendo salir solita del lugar de lo que no me hace bien, digamos. O sea, porque realmente no hay esto sí, esto no. Y justamente esto que vos decís del medio, esto es muy, muy del taoísmo. El ser humano, el hombre virtuoso que va por la línea media, ¿no? Entre los extremos. Y ese es el planteo, eso lo dicen en el taoísmo y muy de Confucio también, que son el yin y el yang. Vos tenés los dos extremos, digamos, que podríamos decir frío-calor, y si te quedás en el frío, te da frío, y si te vas al calor, te quemás. Entonces la idea sería transcurrir por la línea media, sabiendo que además la energía, la vida, pensemos en energía como el concepto de vida, es dinámico, y uno no es una maquinita que me pongo en la línea media y ahí me quedo. Las vicisitudes de la vida y las propias decisiones nos van llevando a estar en ese camino. Justamente el Tao es un camino hacia, ¿ya? Entonces, en ese andar, uno irá viendo si los extremos se le acercan mucho y rápidamente, o si tiene un camino ancho y entonces puede probar mucho más, que sería poderse tomar 3, 4, 5 copas. Otros por ahí tendrán menos energía, y está buenísimo que tomen vino, pero toma una, porque a la segunda ya derrapás. Entonces, que cada uno tome lo que pueda tomar. Porque además está el tema de que venimos de una ancestralidad, de una genética. Somos formados y nos dan una calidad y cantidad de energía que después, cuando salimos ya de las panzas de la madre, ya hay una vida externa que nos nutre, ¿no? Entonces la energía se sostiene con lo que nos dieron y con lo que vamos recibiendo. Y en eso que vamos recibiendo está la elección de qué es lo que tomamos y qué es lo que no tomamos. No hablo del vino, sino en términos generales. Entonces, ese discurrir entre estos dos extremos tiene mucho que ver con lo que para cada uno sea una vida, vuelvo a la vida armónica, digamos, ¿no? Y por eso digo, lo de los hígados, tener un buen hígado me va a permitir determinadas cosas que para otros no. Sabio es el que sabe eso, sabio es el que sabe cuándo tiene que parar, digamos.
siguiendo con la línea del vino, ¿no? O sea, hasta dónde quiere estar, o sea, cuándo, hasta dónde puedo y hasta dónde no. Y en mi contexto, no solo desde la salud, sino desde el lugar en el que me muevo, desde mi moral, desde mis valores y demás. La energía no tiene moral, digamos, ¿no? Podemos ponerle contenido. Y a esto que vos me preguntás, habría que ver qué contenido se le pone, ¿no? Cuando uno dice cómo hacer para estar, o qué sería ir en la línea media. Y según si hablamos de la salud, según si hablamos de las relaciones interpersonales, de qué estamos hablando. Lo cierto es que los extremos siempre es más fácil que nos haga caer para algún lado, en cualquiera de los dos lados. Y uno diría, bueno, trata de no caerte tanto y manejate en parámetros donde uno contemple un medio externo, un medio interno. Medio externo, puedo hablar de, no sé, mi familia y cómo me vinculo con mi familia, qué roles ocupamos y cómo hacemos para llevarnos bien. Y medio externo también es si hace frío y si yo salgo al frío desabrigada y me va a entrar el frío, ¿no? O sea, esta persona, desde su mundo interno, desde su composición, esta persona, qué recursos tiene para manejarse y vincularse con el afuera y con el adentro, y todo lo que entra y lo que sale. Entonces, te vuelvo a decir, el contenido de ese camino medio por la línea media, y también el contenido de los extremos, es variable, ¿no? Lo cierto es que considero que cuanto más uno pueda reconocerse en sus virtudes y en sus falencias, por decir de alguna manera, la vida se hace más fácil. Cuanto más uno se conoce y no pretende estar como más arriba o más abajo, no es solo más arriba, sino estar en el lugar que tiene que estar, ¿no? En eso por ahí soy como más esquemática, pero que cada uno esté donde tenga que estar y las cosas funcionan. Y no nacimos todos para todo, y no hablo de cuestiones ni económicas ni sociales, sino realmente creo que no nacimos todos para todo, menos mal, si no estaríamos más a los codazos todavía. Pero creo que sí, que uno, o por lo menos me lo planteo para mí, es un deber en cuanto terapeuta, de lo que sea, intentar que la persona que acude a uno pueda conocerse desde una mirada, que es esta mirada de la energía de, a ver, ¿dónde están tus fuertes? ¿No? ¿Dónde está tu fuerte? ¿Y dónde no sos tan fuerte? Y si no sos tan fuerte, por ahí hay que pedir ayuda o decir, bueno, esto no es para mí, voy para otra cosa, ¿no? Eso lo considero como un deber del lugar del terapeuta, ¿no? Recién mencionaste el Tao Te Ching, a Lao Tse, Sí. y me parece también en consonancia con lo que estabas mencionando antes, ¿no? La dificultad del silencio, que al mismo tiempo la dificultad de la quietud. Lao Tse habla mucho de la quietud, habla incluso del no obrar. Y creo en estas épocas regidas por el principio del rendimiento, por un lado la sobreinformación que nos llega de todos lados. Sí, podemos apagar la televisión, el celular, lo que sea, pero llegar al silencio y a esa quietud de la que habla Lao Tse, que no es estar tirado en la cama, una quietud, yo diría es una quietud activa. Hay una decisión en esa quietud. Y al mismo tiempo, ¿no? Las dificultades, ¿no? El silencio, de la quietud, del no obrar, pero no obrar que engendra cosas más grandes que el obrar, ¿no? Según Lao Tse. Frente a esta vida, el desafío que es, ¿no? Frente a este sistema, esta época donde estamos obligados a escuchar ruidos, estamos obligados a movernos, hasta quizás estamos obligados a no sé, hacer meditación o tai chi, ¿no? Porque se en la pantalla de televisión.
y no como una forma de vida, sino como algo que hago en ese momento. Y estamos constantemente perdidos en ese afuera, ¿no? Ese afuera que incluso se introduce dentro nuestro. Eso me parece que esas cuestiones tienen una vigencia, digo, Lao Tse escribe en el año 500 a.C., creo, ¿no? ¿Sabes qué es lo que a mí me fascina y siento que me siento salvada cuando pasan estas cosas? Esto lo que vos decís, ¿no? Que esta filosofía energética, filosofía china, que parte del yin yang, que son los dos opuestos, no está acá el yin y acá el yang, están juntos. Entonces, cuando uno dice, por ejemplo, Lao Tse, porque estas son cosas que surgen habitualmente, ¿no? Lao Tse dice el no obrar, la no acción. Y uno dice, entonces nos quedamos quietos y nos silenciamos y nos anestesiamos. Esa sería un absoluto, porque sería no acción es pensarlo como absoluto, o la acción como moverse todo el tiempo. Esos son absolutos, y los absolutos no existen. Existen solamente en la mente del ser humano, que quiere dejar o decir esto es así y esto no es así. Y si uno se relaja, va a ver que en todas las dimensiones de la vida hay proporciones. Es un tema de proporcionalidad, de cuánta más quietud que movimiento o cuánto más aquietamiento en ese movimiento, es decir, en qué medida estoy desproporcionado, ¿no? Porque de hecho existe el día y la noche, y nos levantamos y nos acostamos, y si nos levantamos y no nos acostamos, vamos a estar en problemas, y si nos acostamos y no nos levantamos, también vamos a estar en problemas. Entonces, es necesaria las dos fuerzas, las dos componentes vitales, ¿no? Es necesario un yin y un yang para que exista la vida. Cuando eso se separa, es la muerte. De hecho, es el cuerpo. Hay un yin yang básico que es el cuerpo, cuando decimos la sangre y la energía, ¿no? Cuando nos morimos, el cuerpo ahí sí que se queda completamente quieto. Pero esa materia tiene un tiempo donde solamente es materia. Esa es una separación del yin y del yang. Y esa es la muerte. La vida es una integración de los dos aspectos. Entonces, cuando empezamos con o hacemos esto, o hacemos esto, o esto, ahí estamos separando. Y sería como súper bueno para todos reconocer lo que nos integra, lo que nos conforma, y cuándo hay que moverse, y cuándo hay que aquietarse, y cuándo hablar, y cuándo callar. Es un cuándo voy para afuera y cuándo voy para adentro. Y cuándo estoy pasada y estoy hablando demasiado o estoy en una estridencia que no aporta nada o que solamente me beneficia a mí, o cuando estoy demasiado callada y a lo mejor es necesario o es el momento del enunciado. Y después uno dice, bueno, a ver, ¿y ese enunciado? ¿Qué intencionalidad tiene? ¿Qué composición tiene? O sea, es una opción de las cosas, este anteojo que uno dice, ponete del yin yang, es el anteojo de observar en la completud. Y es a veces difícil, ¿no? Cecilia, Porque cuando sí, has hablado de la pérdida de la energía, o has hablado cuando uno tiene baja energía o no tiene, ¿cómo recupera la energía? bueno, con acupuntura, la energía, claro, pérdida de energía, habría que ver en qué grado estamos hablando, ¿no? Eso es algo que la medicina Alguno china necesitaría una aguja de tejer, ¿viste? Sí, las agujas, la moxa, que es una manera de dar calor muy bonita, con una hierba que se quema y se da calor, que eso sería lo más indicado, sobre todo en el invierno, para recuperar energía. Cuando hablamos de menos energía, puede haber un montón, un grado enorme de cuánto menos, de menos, o de un poco menos, ¿no? Ahí hay que ver de qué estamos hablando cuando uno habla de menos energía. Pero la energía se recupera, saquemos la acupuntura, que ya sabemos que está buenísima con todas sus cosas, saquemos el Qigong, que es
superior, el tai chi y todo lo demás. La energía se recupera con el descanso. Cuando falta energía, por lo que sea, hay que descansar. Descansar la mente, descansar, intentar dormir, buscar dormir, revisar qué es lo que uno come, si se está nutriendo, si lo que uno incorpora es nutritivo, o sea, lo que uno necesite, y chequear si uno está pudiendo oscilar entre los ciclos de trabajo y descanso, ¿no? Porque a veces uno no se da cuenta que está más, pensemos en un yin-yang patológico, el yang es la actividad, el yin es la quietud, un yang patológico sería estar completamente en actividad todo el tiempo, no duermo, todo el tiempo, no, vuelvo a lo de antes, todos los días no es de día, hay un momento de día y un momento de noche. Si uno observa eso y dice, bueno, tengo que observar en mí si estoy pudiendo tener un ciclo equilibrado de actividad y de reposo. Y si uno ha perdido más energía, hay que la actividad, pararlo un cachito, que sea actividad que a uno lo nutra. El concepto de qué es lo que a uno lo nutre. Esa es otra pregunta que es muy interesante y con la que uno entra en crisis generalmente, de ¿dónde pierdo energía o qué es lo que me hace perder energía? ¿Y qué me nutre? Así de simple. ¿Y qué me nutre en todo sentido? ¿Qué personas son las que me hacen sentir bien, con las que no, las personas que no me sacan de quicio con facilidad, las personas que aportan, la gente constructiva, o que yo siento que es así? Y qué actividad, tengo que pensar en todo lo que hago habitualmente y digo, ¿qué me nutre y qué me saca energía? Y es muy interesante porque a veces uno está en algunos mecanismos medios de inercia que uno no se da cuenta de cómo pierde energía, no sé, con ciertas rutinas que por ahí uno hace que a lo mejor las podías cambiar, o ciertas, vuelvo a esto, ciertas personas, o cierta manera de hacerlas. El desorden, por ejemplo, el desorden saca energía. Está bien que el desorden es un reflejo de cómo uno está, ¿no? Pero si yo quiero trabajar en un escritorio que no encuentro nada y que me siento en la computadora y ¿dónde está eso que anoté? Bueno, eso saca energía, por ejemplo. Entonces uno diría, bueno, si estoy con poca energía, tratar de que lo que me rodea esté lo más ordenado posible, pero ordenado en todos los sentidos, los hábitos cotidianos, el lugar donde uno está, y descansar. Hay muchas cosas que se curan durmiendo, las famosas curas de sueño. Descansar, tomar distancia de lo que a uno siente que lo enferma un poquito, saber que, bueno, saber también que son momentos. Ahora, esto también pone en cuestión qué significa la vida, qué significa para nosotros vivir, lo que vos decías, qué sentido tiene vivir, o como lo has dicho de otra forma en algunas veces en tus expresiones, que es ¿para qué estamos acá? ¿Para qué estamos? Desde esa perspectiva que nos estás exponiendo, ¿cómo comprender el sentido de la vida o para qué estamos? Que me parece muy distinta cuando creemos que la vida nuestra adquiere significado, sentido, densidad, como queramos, como tratamos de decir algo, su centro. Todo parece empujarnos hacia lo que hacemos, hacia nuestro rendimiento o nuestra fecundidad, incluso o nuestra repercusión en los otros, y da la impresión que este planteo que vos haces, esto que estás narrando, pone no solo en jaque aquella modo de entender el sentido de la vida, sino que propone o lo vive de una forma muy distinta, porque entonces hasta el sueño se revaloriza, ¿no?
Sí. ¿Sabes qué? Mi parámetro, y esto es personal, bueno, están hablando conmigo, no están hablando con otra persona, mi parámetro es estar en paz. Las cosas que hago, que internamente me hacen estar en paz, esas son las que sigo, las que me dan la pauta de que estoy en el camino que tengo que estar. A Bueno, veces quizás... renuncio a Mundo Interior, ¿eh? Porque la verdad, si hay algo que no me hace estar en paz, es este supuesto programa de podcast. Nada, quería decir eso nomás. Sí. No, la paz no es, la paz es justamente la alegría, la paz es que uno tenga ganas de hacer más, la paz es que el estado de paz interior es justamente el que me dice, uy, qué bueno es estar acá, qué bueno que es estar acá, cómo me gusta esto. Eso es lo que a mí me da la pauta de que estoy haciendo lo que tengo que hacer. A lo mejor encuentro, vía las formas que sean, alguien que me dice, mira, vos estás en esta vida para reparar almas, no sé, suponete, ¿no? Bueno, reparar almas. Puede ser con un montón de maneras eso, ¿no? El tema es que yo encuentre los lugares, las formas, las situaciones, las condiciones para que en función de eso yo diga, ah, sí, estoy haciendo lo que tengo que hacer. Pero ¿cómo lo sé? Por cómo me siento. Y que Griego, no tiene que estás ver, y en, no tiene, sí, estás decime. en problema, Griego. Venimos hablando de vida armónica, salud, equilibrio y no para de fumar, Griego. No, no lo escondas el cigarrillo porque el humo te tapa, ¿viste? Eso es un problema eso es un tema de insuficiencia de chi de pulmón. No importa. ¿Ves? Pero está bien, quiero decir, no está ni bien ni mal, es lo que cada uno puede en cada momento. Mientras uno sienta que está con cierta paz interior y que no sea además que mi estado de ¿Y paz eso es el interior. sentido de la vida? ¿Eso es el sentido de No la sé vida? si ese es el sentido de la vida, es lo que a mí me da la respuesta o me orienta a creer que ese es el sentido de la vida, que lo que estoy haciendo, el Ah, lugar en el que estoy, de la manera que lo estoy haciendo y en las respuestas que tengo, cuando yo termino el día y digo, qué bien me siento, hoy estuvo bueno este día, digo, entonces estoy haciendo lo que tiene sentido para mi vida. ahora también hay una versión muy banal de eso, ¿no? Ujú. Muy superficial, que es decir, me tengo que sentir bien. Solo hago lo que me haga sentir bien. Cuando también la vida es desafío y la vida Pero es que ves que ahí estás es dualizando, Carlos, porque yo no digo que el desafío no sea es sentirse bien. Ahí en todo caso tendríamos que decir qué es sentirse bien. A lo mejor para alguien que le encantan los desafíos y que eso lo motiva y motiva a otros y va y hace grandes cosas, eso lo hace sentir bien. Y otro a lo mejor lo mira y dice, uy, no, yo no puedo hacer eso, pero puedo hacer otra cosa que me haga sentir mejor. Y dale, haz lo que vos, ¿se entiende? De hecho, hay muchísimas dimensiones en la vida. El tema no es que si, incluso por ahí algunos que ustedes han hecho un poquito de arte marcial, cuando uno hace arte marcial y te entra un toque un poquito más fuerte, y por ahí hay una molestia en el cuerpo, pero uno no se siente mal por eso, porque estás practicando y es lo que estás haciendo y es lo que te gusta. O sea, tampoco es ni la negación del dolor y tampoco lo vinculo a que todo sea placentero. Por eso hablo del concepto claro. de paz interior, que no es necesariamente siempre ni siquiera felicidad, ni siempre todo placer y todo bonito, no, para nada. Porque para entrar a ese Mm. hay que hacer una violencia. Yo lo digo, utilizo una palabra provocadora, digamos, si querés. Uh-huh. Hay que hacerse violencia a sí mismo. Es decir, si uno viene sumergido en esta ola de exigencia, práctica, de actividad o de rendimiento, o como quieras,
llamarlo, entrar en ingresar en este camino, frenar eso es hacerse una violencia a sí mismo, que hay un momento de ruptura que es necesario, me parece a mí. Yo no sé nada de medicina china ni No, de lo pero que estás viste que... hablando, pero ahora, si eso, yo por eso decía que hay una versión edulcorada y Ujú. de ese yo me tengo que sentir bien, que es pura comodidad. Y este camino que propone a Lao Tse, si lo he leído, y a Confucio también, ese Ujú. camino que proponen no es un camino fácil, no es un camino El camino de la que no requiera espiritualidad está lleno de esfuerzo. espinas. Los caminos de la espiritualidad están llenos de espinas. Y vuelvo a decir, no se trata de no sufrir, ni de evitar lo que uno tenga que evitar. Por eso yo decía, tener recursos para pasar lo que uno tenga que pasar. No se trata de sufrir porque llueve, se trata de que si te molesta la lluvia salgas con paraguas. O que alguien te diga, ¿sabes que hay un paraguas para usar? Usalo, no sufras. Te va a molestar la lluvia igual. Pero resulta que había un paraguas, por decir algo. O resulta que a lo mejor a mí no me gusta la noche o no me gusta la mañana. Y cuando llegamos al momento donde empieza a irse el sol, digo, uy, tengo que pasar este momento, no me gusta tanto, pero lo tengo que pasar. Y me fortalezco incluso en eso, para que cuando llegue la mañana, bien, me siento mejor otra vez. Pero no, nadie me va a evitar ese sufrimiento. Si yo tengo recursos para fortalecerme en mi dificultad, y me va a ir mucho mejor en esos momentos. Pero justamente la dualidad no dual de la que tiene la filosofía china, porque tiene el yin yang unidos, justamente, no dice que de pronto haya que frenar para entrar en un anestesiamiento mental. Te dice, empieza a transformarte, empieza a fijarte qué es lo que te joroba. Y decidilo vos, vuelvo a decir, está todo bien con tomar vino, tampoco es una cuestión de lo que se debe o no debe hacer, porque eso tiene que ver con cada uno. Y el momento de felicidad y de alegría con los amigos, cuando uno toma un vino, incluso es superior lo que te nutre al momento que a lo mejor después te tengas un poquito de ataque al hígado. ¿Se entiende? Ahora, No es... Cecilia, Sí. a mí me resulta muy sugestiva y provocadora eh, y atractiva esta idea de que cuando hablamos de energía, cuando hablamos de energía no hablamos de moral. Y digamos, la dinámica de las energías no es una dinámica de moral, porque curiosamente, o quizá para esconder nuestra mugre, hemos llenado nuestro mundo de vocabulario y de actitudes de moralina, de moral, por todos lados. Todo eso bien o mal, y Uh-huh. para esconder nuestra propia mugre nada más. Uh-huh. Eso me parece muy, muy interesante, muy sugestivo, sugerente para pensar. Sin embargo, yo creo que hay un deber o una responsabilidad en la llamada que implica la vida. Este haber, este haber llegado a ser ese vórtice de energía, este cruce de energía que se cristaliza o que se concreta en lo que somos cada uno de nosotros. Eso conlleva una responsabilidad. Hay que responder a ese llamado. Y esa respuesta a ese llamado muchas veces requiere, es decir, hacerse cargo de ese llamado, hacerse cargo de esa energía, de esa vida recibida. Eso requiere muchas veces una responsabilidad que supone esfuerzo, que supone Sí. renuncia, que supone despojo, y luego nos reencontramos con nosotros mismos. Pero yo creo que si eso no está, esa disposición, porque yo veo o escucho mucho hablar de esto de me tengo que sentir bien, esto me hace sentir bien, y a veces veo que hay una gran trivialidad en esto, Uh-huh. y Uh-huh. finalmente no llena eso, ¿no? No llena una vida, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís y me parece además muy, no sé, me siento apelada con lo que decís. Por ahí esa es la respuesta a la pregunta que vos decías de cuál es el sentido de la vida, ¿no? El responder a ese llamado. El tema es que a veces, justamente, cuando yo hablo de sentirse bien, no es para no sentir todo esto, sino justamente para poder acceder a ese llamado. Que tu energía esté funcionando de la mejor manera posible para que puedas responder al llamado de para qué estás. Por eso digo, no es sentirse bien para sentirse bien superficialmente o como un mandato, ni siquiera es el mandato. Yo no hablo tanto de sentirse bien, sino de funcionar. Por eso la palabra, me gusta más la palabra incluso armonía que equilibrio, ¿no? El equilibrio es como más quieto, pero vuelvo a decir, la vida, no sé, nacer duele, el dolor nos acompaña toda la vida y los grandes eventos incluso conllevan dolor. El tema es tener la energía para pasar eso, tener los recursos necesarios para pasar eso y no justamente vivir anestesiados o dormidos o pasando nomás porque hay que pasar, ¿no? Que no pase eso. Un poco siguiendo lo que decía Carlos, quería hacer dos preguntas nada más. Un poco siguiendo lo que decía Carlos, es cierto que a veces incluso hay, ¿no?, programas yo siempre digo que suelo ver los programas, entre comillas, de espiritualidad de después de las 12 de la noche. Y pasa eso, ¿no? Hay como un discurso de sentirse bien y para poder consumir y poder, el sentirse bien tiene que ver también con la prosperidad, como se le denomina, prosperidad económica, y nunca mirar hacia el costado, ¿no? Hacia el otro, que me parece que está lejos de lo que vos, Cecilia, estás diciendo, ¿no? Está este formato, bueno, muy de televisión, ¿no? Y después algo que quería mencionar es cuando hablaste al principio, ¿no?, de los cuerpos mecanizados, ¿no? Cómo pasa incluso en el deporte en su línea occidental. El cuerpo tiene que llegar al máximo rendimiento perdido de la interioridad, ¿no? No es un cuerpo en el sentido orgánico, un cuerpo vivo, sino incluso se entrena para que un músculo vaya a la perfección, frente a las disciplinas orientales donde hay una totalidad de lo que no es entrenar un músculo, es entrenar todo el cuerpo, pero al mismo tiempo es entrenar la mente, al mismo tiempo es entrenar el espíritu. Incluso hay cosas, posiciones, ¿no?, sobre todo de las artes marciales más tradicionales, estoy pensando, y de las chinas, ¿no?, que hay posiciones que implican una quietud y un dolor absoluto, están en esa posición, y que quizás desde un lugar más occidental dicen, sí, pero no te estás moviendo. Bueno, pero ahí se está entrenando otra cosa, no es nada más entrenar las piernas u otra cosa, es resistir ese dolor. ¿No? Claro, porque ahí nuevamente se ve o una cosa o la otra, ¿no? Se separa y se ve una parte que sería el cuerpo con sus mecanismos de funcionamiento de huesos, músculos, tendones, etcétera, etcétera, ¿no? Son maneras, son formas. Yo creo que, nuevamente, que cada uno va encontrando lo que está buscando y qué es lo que lo hace sentirse más pleno, ¿no? Es cierto, esa forma de entrenar, sí, son más recortadas, donde igualmente hay cada vez más en los deportistas, se va integrando desde maneras de alimentarse distintas, desde técnicas de meditación, entonces se va incorporando el uso de la mente, ¿no? Hola, había mente, resulta que había una mente, ¿no? Y se mejora muchísimo el rendimiento.
desde los estados anímicos, desde los estados que provocan las altas competencias de estrés, nerviosismo y demás, se va demostrando que funcionan mucho mejor cuando integran justamente el funcionamiento de la mente con otra orientación. En la integración de las cosas, en la integración de los opuestos, es donde está la mayor riqueza. Cuando estamos integrados en la luz y en la oscuridad, en el dolor y en el no dolor, en el afuera y en el adentro. La integración es lo que nos hace más ricos, digamos, y con más posibilidades. Cecilia, pero bueno, también, sí. sí. Bueno, perdón, no, que me intrigaba mucho cómo llegaste a este camino que has emprendido. ¿Qué es lo que te ha llevado Mira, a esta dedicación? hace muchos años, cuando estaba en la escuela de formación actoral, cuando me estaba formando en la Escuela Municipal de Arte Dramático, muchos años atrás, tenía una profesora de técnica vocal, Rosa María, que trabajaba el sonido bueno, ella trabajaba liberación de la voz, y nos hizo pasar por experiencias así de sentir la energía a través del sonido, que a mí, o sea, que me marcó muchísimo. Esta comprobación en el cuerpo de la energía a través del sonido. En ese momento también en torno a la escuela de arte dramático conocí a una profesora de Tai Chi, Lía Rueda, que empezó a hacer Tai Chi porque viste esas cosas de clase abierta y fui. Y me fascinó. Y a partir de ahí después enganché con un curso de digitopuntura y después en ese momento yo ya iba dejando un poco el teatro y conocí la escuela de Paco, empecé con el arte marcial, con el tai chi, toda la línea de gimnasia para la salud, yoga y demás. Y ahí conocí gente que ya trabajaban con acupuntura un poco más informalmente y después me conecté con maestros, bueno, un médico español que se murió hace poquito, el doctor Noeira Pérez y Enrique Blanco y distintas personas con las que incluso después armamos una escuela. O sea, fui formándome a lo largo de muchos años, pero la conexión inicial fue a través de la experiencia con el sonido y la energía, ¿no? Y los resonadores y las zonas del cuerpo donde había más energía, y trabajar desde el centro, siempre estaba esa frase, hay que trabajar desde el centro, desde donde se emite el sonido, todo eso en función del teatro. Y después me fue llevando, ¿no? Incluso yo, yo le presto mucho atención a lo que me moviliza así fuerte, y digo, esto no sé qué es, pero voy y lo hago, porque tengo como una cierta tranquilidad de que lo que me aparece con mucha fuerza es porque tiene que ser, entonces lo sigo, ¿no? Y así se me fue armando el camino. Y esto ya te digo, hace 26, Lo que 27 me años. resulta muy interesante de lo que decís y también de lo que contás ahora acerca de tu propio camino es, de alguna forma la vida interior, lo que llamamos vida interior, es ese diálogo que establecemos con nosotros mismos. Ahora, de lo que estás contando yo intuyo que allí el diálogo implica un interlocutor que no es solo mi mente, que no son solo mis pensamientos, que es un diálogo con todo lo que yo soy, porque hay que escuchar no solo la voz de la conciencia en el sentido de las ideas, los pensamientos que nos parecen en lenguaje silencioso, sino que todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo, todos nuestros sentidos deberían ser también interlocutores, que nos interpelan y con los cuales debemos continuar ese diálogo interno para poder tener una vida interior integral, ¿no? Entiendo eso, no sé si es una tontería más de la tanta que digo, pero... No, es así. Creo que
comparto esto que decís. Me resuena así. Uh-huh. En algún momento, Carlos, creo que vos dijiste, no recuerdo exactamente, pero creo que estábamos hablando de la música. Y vos dijiste que había algo en un pulso interior, que lo primero que reconocemos, que quizás sea ese el origen de la música, que es eso como nuestro propio latido, dijiste. Cuando recién, Sí. no sé si me equivoco, Griego, ¿te acordás o no? ¿Sí, no? ¿O estabas borracho tomando cerveza? No me acuerdo. ¿Vos estabas o no? Sí, estaba y sí, lo dijo, lo dijo. Bueno, Sí, bien. sí. Entonces, me pareció muy, muy similar la descripción que dio Cecilia del momento en que ella se encontró con, bueno, con una vocación, evidentemente, que había algo allí adentro, ¿no? Allí adentro que, que finalmente, bueno, terminó siendo eh, el sentido de tu vida, ¿no? Creo que ojalá todos, todas, todes puedan tener la capacidad, el espacio y la posibilidad de esas escuchas y esas Mm. acciones. Y eso muy lejos está de la frivolidad, de la autosatisfacción, porque además a veces uno escucha cosas que uno dice, uy, ¿de verdad esto estoy escuchando? ¿Te parece? Dice uno con uno mismo, ¿no? Pero creo que si uno ha tenido esa posibilidad y transitado, aunque sea un momentito en la vida, de esa conexión y esa escucha, y ese respeto de los demás también por las propias elecciones, y el respeto de uno para con uno de sus propias elecciones, creo que eso es un derecho, eso no podemos negar, es un derecho del ser en sí mismo, poder escucharse y encaminarse y tener la energía suficiente para, bueno, vamos, ¿es esto? Vamos, ¿no? Eso A creo. mí siempre yo vivo en el campo, ¿no? Ahora. Y me impresiona mucho que los animales que están sueltos, saben a dónde van. Y ese es el sentido de su vida, la orientación de su vida, a dónde van. Donde yo vivo ahora, hay muchos ñandú, por ejemplo, que tienen un andar muy acompasado, muy atento porque son presa, pero tienen un andar muy, muy lento, tranquilo. Y los ves y no puedes comprender cómo dirigen su andar, porque siempre están andando, siempre están caminando. Salvo, bueno, hay momentos que reposan y se acuestan incluso, si saben que el lugar es tranquilo, o alguno vigila, porque van en grupos. Pero saben a dónde, sin saberlo, saben a dónde van. Y eso es como el sentido de la vida, ¿no? En la orientación, hacia dónde quiero ir, hacia dónde voy. Y a ellos algo los lleva, ¿no? Que es ese contacto, ese vínculo con la tierra, el pasto, lo que están comiendo, las semillas que están buscando. Hay algo que los va llevando, ¿no? Y yo, bueno, me gusta como metáfora para entender hacia dónde, esto que por qué estamos aquí, o lo que está mentado el sentido de la vida, que es hacia dónde vamos, o mejor aún, hacia dónde quiero ir, ¿no? Hacia dónde quiero ir. Porque el sentido de la vida no es algo que, no es una carta que hay que buscar y encontrar y que ahí está escrito, sino es que elijo ser, ¿no? Y de todo lo que has dicho, saco un poco esa conclusión para mí, o me llevo esto, ¿no? ¿Qué, Genial. qué hago con esa energía, esa vida que he recibido, ¿no? El don. Dama y Don caballeros, Che, te vestiste de Molière hoy, que te vas a actuar después. sí,
Te disfrazaste de Molière. Sí. Ah, no, es un saco blanco. Es un Yo saco creí que era Le, creí que era un chaleco, creí que tenías. Sí. le misanthrope. ¿Mm? ¿No? Le misanthrope. Bueno, Sí. si Griego, Cecilia, Carlos, lamentablemente el tiempo se ha acabado. Si tienen algún comentario final, si no, paso a la entrega de premios. ¿No? Bien. Para Carlos he encontrado una virome, una lapicera. Se la... Porque, no, pensé en esa última reflexión, pensé en el tema no sé si en castellano el tema del el sentido es como en francés, sens, que es lo mismo de la dirección de una calle, el sentido también es, sí, ¿no? En castellano también. Sí, Bueno, en ese sí, el sentido, la sentido de la orientación del animal, ¿no? Así que sí. para que usted encuentre el sentido, le mandamos. Para el griego, porque hoy se ha portado muy bien, le vamos a enviar Un vino. un vino. Carlos Gardel. ¿Qué No, vino es ese? no, ¿qué es? Griego. No, Perón, eso. es Perón. Claro que sí, muy bien. No, no. Un vino justicialista y para nuestra estrella de hoy, un poema. No, más allá del chiste, Cecilia, muchísimas gracias. Nosotros lo que ¿Vos te tenemos... diste cuenta que hoy no lo nombró a Sartre? Yo No, no no, me di no. cuenta, Lorena. Por eso le vamos a Debe ser hacer el entrega del yo creo que es justicialismo. el primer programa, no sé cuántos programas llevamos, unos cuantos, pero Creo es que el fue primero que no un nombró viaje profundo al mundo Sartre. interior y ahí se Sí. encontró sin Sartre. Pero Sí. bueno, no, es que estamos muy agradecidos y es difícil eh, retribuir de alguna otra manera que no sea con un poema. Es la manera que tenemos de agradecer tu tiempo y tu sabiduría. Así que encontré uno que es de Vicente Acosta, un salvadoreño no se sabe bien, pero parece ser que mediados del siglo XIX. Pero acá en la antología de la poética no se sabe bien, dice 1860, 1890 y no dice cuánto. Pero bueno, al parecer murió joven. Muchísimas gracias, Cecilia. El poema se llama Armonía y dice así: cielo azul, tarde serena, auras cargadas de aromas, el sol dorando las lomas, el mar besando la arena. Las parleras golondrinas en los naranjos floridos, mucha música en los nidos, mucho verde en las colinas. Las cadencias que derraman sus gemidos la onda, los rumores de la fronda, los susurros de la rama. Los soplos primaverales del bosque en sus florescencias, a las claras transparencias de las tardes tropicales. La luz que lenta desmaya, envuelta en rosado velo, la nube que surca el cielo, la ola que muere en la playa. Fresco ambiente arrullador, ruidos adormecedores y efluvios embriagadores de los naranjos en flor. La hoja que va temblorosa del árbol rodando al suelo, el ave parando el vuelo, plegando el broche la rosa, y esa luz y esa armonía dicen con pomposo alarde que en los brazos de la tarde, sollozando, muere el día. Esto fue Mundo Interior.